Es el último capítulo de Marcos, por lo tanto, es el último sermón basado en el Evangelio de Marcos. Fue casi un año, hermanos, que nos tomó ver Marcos. Yo me presenté aquí el 18 de febrero y el siguiente domingo que me presenté ya empecé con Marcos, así que más o menos un año nos llevó este tiempo. Y Marcos, hermanos, nos va a presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere Marcos que nos quede claro. Jesucristo es el Hijo de Dios. Este último capítulo, como ustedes pueden ver, se trata de la resurrección. No sé, hermanos, si ustedes conocen o alguna vez han escuchado, ¿verdad? Pero la Biblia es una traducción de algo que se llaman códices. ¿Sí? ¿Les suena, hermanos? Los códices. Unos, ¿cómo les decimos? Unos pergaminos de piel de animales en donde estaban escritos los evangelios, las cartas de Pablo, etc. Bueno, se los digo porque en los códices más viejitos que hay, el Evangelio de Marcos termina en el verso 8. Ahí termina el Evangelio de Marcos, en el verso 8. Nosotros vamos a leer hasta el 16 porque ahí termina la división del capítulo. Pero bueno, quería que lo supieran, ¿verdad? Que termina en el 8. Después de eso, algunos piensan que los versículos 9 al 20 son versículos que se escribieron un poco más tarde que el Evangelio de Marcos para darle continuidad. Quiero mencionar, ¿verdad?, que la resurrección del Señor Jesucristo es uno de los eventos que son más significantes para la fe cristiana. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:4 dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también. Es decir, si nosotros no creyéramos que Jesucristo resucitó, hermanos, nuestra fe cristiana y la predicación serían completamente huecos, sin sentido. Los 4 evangelios, hermanos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de la resurrección de Jesucristo. Para ellos es importantísimo. Eso quiere decirnos, hermanos, que no podemos hablar del Evangelio si no hablamos de la resurrección. ¿Sí? Si el cristianismo, hermanos, no tuviera la resurrección, entonces el cristianismo, hermanos, no sería diferente de las ideas de Platón, por ejemplo. No sé si ustedes han escuchado a Platón, pero Platón suena mucho a cristianismo. San Agustín, o Agustín de Hipona, dice, él antes de ser cristiano era una persona sin religión, y Agustín platica en su libro Confesiones que durante el tiempo que él perteneció a una de las escuelas platónicas, pues ya había escuchado él todo lo que se decía en el cristianismo. Y para Agustín, lo que hizo la diferencia entre el cristianismo y las ideas de Platón es el hecho de que Jesucristo resucitó y Platón no resucitó, ni viene en sus ideas. Asimismo, hermanos, el sistema de valores cristianos no se diferenciaría mucho del budismo, por ejemplo. El budismo también habla de hacerle bien a las personas, de ayudar, de ser buenos, pero sin la resurrección de Cristo no seríamos diferentes de esa religión. Para los budistas, hermanos, Buda no resucitó. Así que nuestra fe es auténtica, hermanos, porque creemos en la resurrección de Jesús. ¿Sí? Uno de los autores que más ha escrito sobre el Nuevo Testamento, en particular sobre la resurrección de Jesucristo, dice él: si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces todo lo que él dijo no merece atención. ¿Sí? Pero como resucitó,
todo lo que Él dijo y enseñó es digno de creer. Entonces, la resurrección, hermanos, ocurrió de una manera real y no figurativa, ¿sí? Porque a algunas personas del medio intelectual, pues como les cuesta un poco creer que Jesucristo realmente haya resucitado, pues dicen, bueno, no es que haya resucitado de cuerpo, sino que como sus ideas se transmitieron a los demás, entonces es como si Él estuviera vivo y entonces vamos a decir que por eso resucitó, pero realmente su cuerpo sí se quedó en la tumba. Bueno, los cristianos no creemos eso, hermanos. Los cristianos creemos que Jesucristo resucitó en su cuerpo, ¿sí? Jesús no hizo el intento de resucitar, ¿sí? Uno de los autores del Nuevo Testamento que se apellida Wright, es un comentarista también del Nuevo Testamento, defiende la fe al decir lo siguiente: una persona que alucine, que esté así como en un cuadro psicótico, puede convencer a otros de que sus alucinaciones son reales. 2 personas ya se ve difícil, pero que cientos de personas hayan dicho que vieron a Jesús resucitado y pueden dar testimonio de que Él resucitó, eso es imposible, porque 100 personas no pueden alucinar, o cientos de personas no pueden alucinar lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Ese es uno de los argumentos que él utiliza para defender la fe. A lo mejor, si la resurrección estuviera basada en el testimonio de una sola persona, pues a los cristianos nos costaría un poco, ¿verdad? Pero fueron más de 100 personas los que vieron a Jesús resucitado. Y entonces eso es complicado. Vamos a ver las escenas que hay dentro de este texto que estamos leyendo. Entonces, si empecé diciendo que la resurrección es la base de nuestra fe, entonces hoy, esta mañana, tenemos que examinar las escenas de la resurrección. Primero quiero empezar haciéndoles notar algo, hermanos. Marcos es un escritor que va a mostrarnos al Señor Jesús acompañado de sus discípulos en momentos importantes, ¿sí? Por ejemplo, cuando fue a resucitar a la hija de Jairo, si ustedes pusieron atención, se llevó a 3 discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Asimismo, cuando fue al monte de la Transfiguración, también se llevó a 3 discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Así que, hermanos, hoy, mientras estamos viendo esta escena, también hay 3 discípulos, pero ya no son Pedro, Santiago y Juan. ¿Ya vieron quiénes son? Son María, la madre de Jacobo, María de Magdala o María Magdalena y Salomé. 3 mujeres, 3 discípulos en un momento importante de la vida de su Señor. ¿Ok? Que no nos quede duda, hermanos, espero que no les quede duda a ustedes de que estas mujeres son discípulos del Señor Jesús. Ya nos mostró Marcos en el capítulo 15, particularmente en el versículo 41 del capítulo 15, que estas mujeres son discípulos de Jesús. Nos dice ahí en el 15:41, estas mujeres lo habían seguido y lo habían atendido cuando estaba en Galilea. Así que estas mujeres también son discípulos de Jesús. Y estas mujeres, hermanos, también van a ser testigos de un evento muy importante en la vida de Jesucristo. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús transformarse en el monte de la Transfiguración. También vieron el milagro de la resurrección en la hija de Jairo. Pero ahora ellos no están aquí, sino estas 3 mujeres. Quiero hacerles notar, hermanos, y que ustedes lo puedan ver en esta escena, que estas 3 mujeres, hermanos, que estamos viendo, son mujeres que han seguido a Jesús desde el principio. Han estado con Él desde que Él empezó su ministerio.
Por lo regular nosotros, hermanos, hacemos mucho énfasis en los apóstoles y en los discípulos, pero nos hemos olvidado de la vida de las mujeres en la vida de Jesús. ¿Por qué ya no estaban todos sus discípulos, hermanos? Getsemaní nos hizo ver que ellos tuvieron miedo y prefirieron escaparse. Pero estas mujeres, hermanos, han estado con Jesús incluso en su escena de muerte. Marcos nos va a contar que ellas veían desde lejos lo que estaba pasando, pero estaban ahí. Así que estas mujeres han decidido seguir a Jesús hasta lo último, hasta sus últimas consecuencias. ¿Ya notaron, hermanos, qué es lo que van a hacer hoy estas mujeres en la escena de Pascua? Dice aquí estas mujeres que van a ungir el cuerpo de Jesús. Es lo que van a hacer. Les voy a preguntar algo. Si han seguido la línea argumental de Marcos conmigo, quiero que me digan, hermanos, si era necesario que se ungiera este cuerpo o no era necesario. Así en su mente, contéstenlo pues. Hay una escena antes, hermanos, de una mujer que tiene un perfume de alabastro, ¿se acuerdan? Y Jesucristo le dice a las personas que están ahí: esta mujer ha ungido mi cuerpo para mi sepultura. ¿Sí? Ya el cuerpo de Jesús ya había sido ungido, nada más que no fue ungido muerto, fue ungido en vida. Y esto significa, hermanos, algo muy importante para nosotros. Todo lo que tenga que ver con el Evangelio tiene vida. ¿Sí? Tiene vida. El Evangelio es vida. Cuando nosotros estamos caminando, hermanos, en el camino de Jesucristo, no estamos siguiendo las ideas de un gran maestro, como dicen algunos. A mí, hermanos, si hay algo que no me hace clic en mi cabeza, es que algunas personas digan: Jesucristo fue un gran maestro. No. Tampoco Jesucristo es una idea. Jesucristo, hermanos, es algo real. Es un estilo de vida real. Está con vida. Jesucristo en este momento está a la diestra del Padre. Y eso para nosotros, hermanos, es algo que nos debe llenar de mucha satisfacción, porque no estamos siguiendo ideas de alguien muerto. Estamos siguiendo ideas o estamos siguiendo un estilo de vida de alguien que dijo que Él era la vida eterna. Cuando estas mujeres, hermanos, van camino a la tumba, ¿sí? Van, hermanos, no sé si ustedes lo notan. A ver, vamos a ver cómo dice aquí Marcos. Dice: y muy de mañana, versículo 2, el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Sí? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Vean, dice la traducción NBI: pero al fijarse bien se dieron cuenta que la piedra estaba corrida. Esta palabra que Reina Valera pone como cuando miraron, o la traducción NBI dice cuando miraron bien, en realidad tiene que ver más o menos con una palabra así como que dijéramos cuando ellos levantaron la vista, ¿sí? La palabra que se ocupa ahí en griego es levantar la vista, fijarse bien. Entonces, si ellas levantaron la vista, ¿dónde estaba su vista antes? A ver, vayamos imaginándonos la escena. Van 3 mujeres, discípulas de Jesucristo, a la tumba, ¿sí? Pero no van alegres, hermanos. Marcos nos va haciendo que nos vayamos metiendo al texto. Estas mujeres van así más o menos, ¿sí? Van caminando como viendo el piso. Hay dolor en su corazón, hermanos. Hay dolor en su corazón. Seguramente estas mujeres esperaban que sus otros compañeros del camino, los discípulos, estuvieran con ellas en este tiempo de dolor, que vinieran a hacer duelo juntos.
Por eso creo que lo que Marcos dice aquí, que es la preocupación principal de estas mujeres, es ¿quién nos va a quitar la piedra? Porque seguramente ellas esperaban que un varón las acompañara para mover la piedra. Pero no es hasta que ellas levantan la vista que se dan cuenta, hermanos, que la piedra está corrida. Muchos de nosotros, hermanos, caminamos la vida cristiana viendo el piso, cabizbajos. Nos acercamos a la iglesia, hermanos, nos acercamos a la fe sin saber exactamente qué es lo que estamos buscando. Y nos parecemos a las mujeres, porque estas mujeres van por el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero encuentran la piedra corrida y ahora ya no está el cuerpo de Cristo. Y entonces hay cierta confusión. Pues ¿qué veníamos a hacer? Dicen, ¿no? ¿Se las imaginan con sus cremas que dice aquí, sus especies, ¿verdad? Todo el kit, traían el kit de skincare para el embalsamamiento. Y ahora ya no está el cuerpo. Nosotros estamos así a veces en la fe, hermanos. Yo me imagino, hermanos, porque así quiero creerlo, que las veces que nosotros nos reunimos, en nuestro corazón debe haber alegría. Me voy a ir a reunir con otras personas que piensan que Jesucristo también resucitó. Pero muchas veces, hermanos, cuando venimos a la fe, cuando estamos buscando algo en el camino de Cristo, todavía seguimos viendo hacia el piso, cabizbajos. Traemos nuestros preparativos, ¿verdad? Puede ser que preparen sus ofrendas. Si dan clases a los niños, tal vez vienen con su material de clase, ¿sí? Si van a dirigir, traen su programa impreso, ¿no? Si controlan las diapositivas, tienen la computadora, etcétera, lo que hagamos. Traemos nuestros preparativos o nuestra ofrenda. Los que ofrendamos, traemos nuestra ofrenda. Como que traemos una buena obra, ¿verdad? En resumidas cuentas, algo que podamos hacer por el Señor. Porque al final de cuentas esto es lo que las mujeres están pensando. Van a hacer una buena obra por Jesús. Jesús ya está muerto. Para ellas las esperanzas de su fe acabaron con la muerte de Jesús, pero le tienen cariño, entonces traen una buena obra para Jesús. Me temo, hermanos, que aunque nosotros nos digamos cristianos, muchas veces pensamos o actuamos como si Jesucristo estuviera muerto. Y como que venimos a hacer aquí al templo o en cualquier lugar en donde nosotros hagamos nuestra vida cristiana, como que estamos haciendo buenas obras en memoria de lo que hace 2000 años fue Jesucristo. Pero nuestra vida, hermanos, todavía está con la mirada hacia el piso. Sin embargo, hermanos, y para la gloria de Dios, Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y si hay algo, hermanos, que pudo hacer la diferencia en la vida cristiana, es precisamente este suceso, la resurrección de Cristo. Este mismo autor del que les he estado hablando en la mañana piensa, ¿verdad?, que hay una conexión entre el Salmo 42 y 43, que en realidad es todo un salmo. Hay una conexión entre este salmo y el evento de la resurrección. ¿Por qué? Porque el Salmo 42 dice más o menos así: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Sí? ¿Por qué te abates, alma mía? Dice ese salmo, Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? Y después el mismo salmista dice: ¿por qué me voy a abatir? Todavía voy a ver a mi Dios, todavía voy a ver a mi Salvador, todavía lo voy a alabar. Y creo, hermanos, que si trasladamos este salmo al evento de la resurrección, podemos ver que hay una esperanza todavía en los discípulos de Cristo, de que un día veremos al autor y al consumador de nuestra fe.
Pienso en estos discípulos del camino de Emaús. ¿Se acuerdan de estos discípulos? ¿Sí? Que van caminando, tristes, cabizbajos igual. Fíjense bien, hermanos. Un discípulo de Cristo que no asimila que su Señor ha resucitado, se ve cabizbajo, hermanos. Las mujeres están cabizbajas, porque dice que cuando ven bien, cuando levantan su vista, ven la piedra corrida. Y los discípulos de Emaús también van cabizbajos, viendo el piso. Están, hermanos, tan metidos en su propio dolor que no ven a Jesucristo a su lado. ¿Sí conocen la historia de Emaús? 2 personas van caminando, Jesús se les aparece y ellos van viendo el piso. Jesús les dice: ¿qué pasó, muchachos? Y ellos: pues tú eres el único que no sabe lo que pasó. Y le empiezan a contar, ¿verdad? No es hasta que estos hombres entran con Jesús y Jesús parte el pan, hasta que ellos dicen: era el Señor. Y me gusta porque dice el pasaje que ellos mismos dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él estaba hablando? ¿Sí? Porque los discípulos de Cristo, hermanos, a veces podemos vernos ofuscados por el dolor y el sufrimiento. Mucho me temo que parte de este problema también tiene que ver con las enseñanzas que se dan en la iglesia. Porque a veces decimos y le decimos a las personas que ser cristiano significa que nunca nos va a pasar nada, ¿sí? Que siempre vamos a estar exentos del dolor. Y cuando el dolor golpea nuestras vidas, entonces decimos: bueno, pues tal vez la vida cristiana no es como me lo han dicho. Un escritor que se apellida Lois, C.S. Lois, dice en uno de sus libros acerca del dolor, que en realidad es como un diario de él, dice: me temo que a estas alturas de mi cristianismo ya no puedo negar la existencia de Dios, pero sí puedo llegar a pensar que Dios existe y no le importo. Lois está sufriendo en ese momento que lo escribe, está en duelo por su esposa, y una de las tentaciones que hay en el corazón de este hermano es pensar que Dios existe, pero nuestro dolor no le importa. Y yo quisiera, hermanos, hoy llegar a este punto, meterme en este punto del pensamiento cristiano, de nosotros. ¿Concebimos, hermanos, nuestra fe desde el punto de vista que creemos en un hombre resucitado? ¿En que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte? ¿O solo concebimos esta historia como alguien que vino, murió y después ya no supimos nada de él? Porque el enfoque que nosotros le demos a nuestra fe va a determinar qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestros días. Algunos de nosotros, hermanos, hemos pasado por un evento trágico que nos ha sumido en la mayor de las depresiones. Y ahora estamos caminando, hermanos, el camino sin esperanza. Como los caminantes de Emaús o como estas 3 mujeres que están acá. Viendo al piso, haciendo las cosas de manera monótona. Con ese temor en nuestros corazones de que, bueno, si dejo de hacer esto, la verdad es que tal vez Dios me castigue. ¿Sí? Cuando se supone, hermanos, que lo que hay detrás de la adoración en realidad es la gratitud, no el miedo. ¿Qué clase de Dios sería el nuestro si nos tiene dominados por el miedo? ¿Lo han pensado, hermanos? El Señor constantemente con los profetas denuncia que ama a su pueblo y que su pueblo no le ama a Él. ¿En qué momento entonces le hemos puesto a Dios, hermanos, este
esta cara enojada así, con el ceño así hacia abajo, y le hemos inflado su nariz para que se vea como muy enojado. ¿En qué momento? Si los profetas lo describen como un Dios amoroso que se interesa por su pueblo, ¿por qué entonces nosotros le hemos puesto a Dios esta cara enojada? ¿Por qué nuestra fe, hermanos, muchas veces se ve desde el miedo, desde el temor a ser castigados? ¿Por qué no podemos ver nuestra fe desde el milagro de que la muerte ha sido vencida una vez y para siempre por el Señor Jesucristo? Estas mujeres, hermanos, miren, han sido testigos de varias cosas. Vieron a Jesús morir, ¿sí? Lo vieron gritar, Eloí, Eloí, lama sabactani. Luego lo vieron gritar antes de expirar. Vieron al centurión romano decir, este era el Hijo de Dios. Vieron a José de Arimatea, que ahora tomó valor e hizo que le dieran el cuerpo del Señor Jesús y lo enterró en una tumba. Pero estas mujeres, hermanos, todavía no han sido testigos del evento más importante en la vida de Jesucristo, y es el hecho de que Él vence la muerte. Por eso, hermanos, también quisiera, ¿verdad?, que no juzgáramos duramente a estas mujeres. Quien no ha podido ver a Jesucristo como el vencedor, es normal que todavía vea el piso y todavía esté con miedo. La siguiente escena que aparece ante nosotros, hermanos, es la de un joven con una túnica blanca o un manto blanco, depende de la traducción, que está sentado, ¿verdad?, a la derecha. Sentarse a la derecha es una señal de autoridad. Y este joven primero les va a decir a las mujeres, no se asusten. Después les va a decir, ustedes están buscando a Jesucristo Nazareno crucificado. Y finalmente les va a decir, ha resucitado, ya no está aquí. Así que podemos ver en el mensaje de este joven, hermanos, el mensaje central del Evangelio. Primero, no se asusten, tranquilos. Estas mujeres, hermanos, están buscando un cadáver. Están buscando un cadáver, algo sin vida. Y entonces el joven le tiene que decir, le tiene que poner nombre. Ya sé a quién están buscando, va a decir este joven. A Jesús, que era de Nazaret y que lo crucificaron, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque estas mujeres solo han visto dolor. Los últimos 2 o 3 días de la vida de estas mujeres solo han visto dolor. Han visto el proceso de Jesús, el maltrato, la corona de espinas, las burlas, ¿sí? Lo han visto en la cruz, padecer, estar durante unas 3 o 4 horas ahí en la cruz. Han visto todo el circo que se montó hasta llegar al monte del Calvario, ¿sí? Entonces es normal, hermanos, que ellas sigan pensando en términos de dolor y de violencia. Si lo último, hermanos, que ha pasado en la vida de cada uno de ustedes es dolor, es tristeza, es amargura, es normal que ustedes estén viendo al piso. Es normal que estemos cabizbajos, porque es lo último que ha pasado. Pero el mensaje del Evangelio es, yo sé lo que están pasando, lo que han vivido, sé qué es lo que están buscando, pero les tengo una buena noticia. ¿Listos para la buena noticia? Ya no está aquí. Miren, dice él, miren ahí, ya no está, ha resucitado. Y hermanos, esto es como para que nuestra mente se vuela, se pierde, ¿verdad? A ver, ¿cómo? Mi dolor, todo lo que yo he estado pasando en los últimos días, ¿ya no está? Cuando pasamos por un evento de pérdida, de funeral, lloramos toda la primera semana, toda la segunda semana. ¿Se imaginan que alguien llegue el tercer día y les diga, ya deja de estar llorando? Le cerramos la puerta en las narices, ¿verdad? Vete de aquí, déjame llorar a gusto. Pero el mensaje del Evangelio es así de escandaloso, hermanos.
Es un mensaje de esperanza, pero es una esperanza escandalosa. Miren, los judíos, hermanos, sí creían en la resurrección. O sea, para los judíos, hermanos, la resurrección no era algo nuevo. O sea, que Jesucristo hubiera dicho que Él iba a resucitar no era algo nuevo. Pero si ustedes han leído la Escritura, se van a dar cuenta que ellos pensaban que la resurrección se iba a presentar hasta que acabara el fin, hasta que acabara el mundo, perdón, que llegara el fin del mundo. Por eso Marta, cuando platica con Jesús, después de que Lázaro muere, dice, sí, Señor, yo sé que Él va a resucitar en la resurrección de los muertos. Sí creían en eso. De lo que no creían o no lo habían pensado es que en esta vida y ahora Jesucristo podía darles resurrección. Amén. La Escritura nos dice, hermanos, que nosotros estábamos, ¿cómo dice? Muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice la Escritura de nosotros. Y no sé, hermanos, si ustedes, no sé si nosotros, hermanos, de repente pensamos que ya no tenemos solución. No sé si ustedes lo han pensado. Pero a mí a veces me pasa por la mente, bueno, yo creo que esto que me pasa, este mal comportamiento, esta falla mía nunca va a desaparecer. Y me voy a resignar a vivir con eso toda la vida. La Escritura es clara, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tal vez algunos hermanos piensan que la única solución es que mueran para que ocurra esto que llamamos borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Hasta que yo me muera ya hay borrón y cuenta nueva, ya voy a empezar ahora sí bien a vivir en la vida cristiana del Evangelio. Pero al igual, hermanos, que estas mujeres, nosotros tenemos que escuchar hoy la voz de este joven que nos dice, no está aquí. Y yo les voy a decir hoy, hermanos, ¿qué vinieron a buscar hoy aquí a la iglesia? ¿Un cadáver? ¿Una relación sin vida con Jesucristo? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Qué vinimos a hacer hoy aquí, hermanos? ¿A cumplir? ¿Trajeron sus cremitas para ungir una vida que no tiene vida realmente? ¿A maquillar a un cadáver, hermanos? Quiero decirles, hermanos, que eso que están buscando no está aquí. Eso que ustedes están buscando no está aquí. Es complicado cuando nosotros nos hemos acostumbrado, hermanos, a un estilo de vida rutinario. Muchas veces decimos, bueno, hoy es domingo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos al templo. Y nuestro rostro, nuestra cara, no identifica lo que vamos a hacer. A veces con mucho pesar nos estamos ahí alistando, ¿verdad? En el cuarto. Venimos y nos sentamos, medio le echamos un ojo. Ese está aburridón, ese canto. No, ya, que acabe O ese sí está bueno, pero no es en ese tono, no llego, entonces tampoco lo voy a cantar, ¿no? Saludarnos, que flojera, ir hasta el otro lado, nada más aquí, así, hasta donde llegue mi mano, decimos, ¿no? Aquí. La vida cristiana, hermanos, es una vida de gratitud. Es una vida de obediencia, pero es una vida de alegría, hermanos. ¿Qué vinimos a buscar? Sería la pregunta de hoy. Para que la misma Escritura nos devuelva y nos diga, si estás buscando un cadáver, no está aquí.
Aquí solo vas a encontrar vida. Amén. Aquí solo van a encontrar vida, hermanos. Vamos a poner una mesa hasta allá atrás para que dejen allá atrás sus cremitas, sus perfumes para perfumar la muerte. Aquí solo vinimos a encontrar la vida. Estas mujeres creían que tenían que cumplir con el ritual. Si él murió, pues hay que cumplir con el ritual de perfumarlo. Ya está muerto, ni modos. Ellas no se esperaban que su Señor hubiese resucitado. Por eso el mensaje ofrece vida. Seguramente estas mujeres ya habían experimentado dolor antes y están caminando el camino natural del dolor. Si alguien muere, le lloramos. Si alguien muere, levantamos en su honor algún memorial, algún tipo de estatua, algún tipo de monumento. Por eso, hermanos, cuando ellas descubren que su gran amigo y maestro en realidad ya no está muerto, sino que ha resucitado, en vez de alegrarse, les da miedo. Porque por primera vez en toda su vida, hermanos, están enfrentándose a un cambio de paradigma radical. Ya no es necesario vivir sin esperanza. Ahora ya pueden vivir con esperanza. La muerte, hermanos, para ellas ahora ya no tiene sentido, porque Jesucristo es la vida. La muerte ya no tiene la última palabra, porque Jesucristo ya la venció en la cruz del Calvario. Y como dice el apóstol Pablo, la pació, la exhibió públicamente para darle vergüenza a la muerte. Para que la muerte y el pecado, hermanos, por primera vez durante toda su historia sean exhibidas como la conquista de nuestro Señor Jesucristo. Por fin el Rey vencedor, hermanos, está delante de su pueblo. Por fin este Rey que se había prometido los ha librado, pero no los libró de la opresión de Roma. Este Rey los ha librado de una opresión mayor, que es la opresión del pecado y de su ayudante, que es la muerte. Finalmente, hermanos y hermanas, después de este mensaje de vida, entonces podemos escuchar la última parte. Y la última parte es: vayan a Galilea. No sé si ustedes, hermanos, están familiarizados con la geografía bíblica, pero la ciudad por excelencia de la religión y donde estaba Dios era Jerusalén. Así que si Jesucristo, hermanos, quiere empezar la religión, tiene que ir a Jerusalén. Pero Jesús no quiere religión. No quiere religión que oprime, como la religión judía. Jesucristo quiere un comienzo diferente y por eso los manda a Galilea. ¿Saben qué hay en Galilea, hermanos? Bueno, les voy a dar la tarea de que revisen otra vez Marcos para que se den cuenta aquellas veces en donde aparece la palabra Galilea. En Galilea, hermanos, en Galilea nos vamos a dar cuenta que está, por ejemplo, la multiplicación de los panes. En Galilea también está que el Señor Jesús atraviesa el lago con ellos en medio del temor. En Galilea, hermanos, han ocurrido cosas que ellos antes no habían visto. Estas mujeres, hermanos, que ahora se sentían incapaces de mover una piedra, ahora tienen sobre sus hombros una nueva responsabilidad, tal vez mucho más pesada que remover una piedra. Su nueva responsabilidad es irle a decir a los demás que Jesucristo ha resucitado y que nos está esperando en Galilea. Sabemos, hermanos, por el libro de Hechos, que estas mujeres en realidad no fueron a Galilea. ¿Sí se acuerdan de dónde estaban? Estaban en Jerusalén. Se fueron a Jerusalén y ahí se reunieron con los demás discípulos, porque todavía tenían temor. ¿Sí? A lo mejor dijeron, creo que no le entendimos bien al ángel, nos quedamos aquí en Jerusalén por cualquier cosa, ¿no? El ángel los había mandado directamente a Galilea, pero ellos dijeron, mejor aquí en Jerusalén. Y a veces como iglesia, hermanos, también podemos estar así asustaditos, ¿sí?
con las puertas cerradas, como estaban los discípulos en el aposento alto. ¿Sí? Cuando Jesús nos ha mandado a Galilea, nosotros nos quedamos aquí en Jerusalén, en la seguridad, en la comodidad. Mejor me quedo aquí, donde nada más tengo que traer mi ofrenda. Mejor me quedo aquí, donde basta con que vaya un día a la iglesia. Mejor me quedo aquí, donde está bien si llevo mi ofrenda floral y listo. Ya, no pasa nada. Voy a esperar nada más que llegue mi vejez y después la muerte, y habré librado ya el camino de la vida. Pero hay más para nosotros, hermanos. Si ustedes y yo seguimos viviendo ese camino de cumplir con algunos rituales que nosotros mismos nos hemos puesto, tarde o temprano, hermanos, vamos a empezar a sentir el olor de muerte. Porque el olor de muerte no se puede esconder, ¿verdad? El olor de muerte es sumamente revelador. El Señor Jesús nos está esperando en Galilea, hermanos. Allá en Galilea el Señor Jesús alimentó a 5,000 personas con solamente 5 panes. Allá en Galilea, hermanos, el Señor Jesús le dijo a los demás que los que hacen la voluntad del Padre son sus hermanos. Allá en Galilea, hermanos, el Señor Jesús atendió a hombres y mujeres por igual. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios que la historia de la iglesia no termina en el verso 8. ¿Ven cómo termina el verso 8 que leímos, hermanos? Dice: temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El pasaje de Reina Valera dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo. Seguramente, hermanos, puede ser que nosotros estemos así, temerosos, con miedo. ¿De qué tienen miedo estas mujeres? De la tarea que les dejó Jesús. Tal vez ustedes y yo tengamos miedo de la tarea que nos dejó el Señor, que es empezar una nueva comunidad desde Galilea. Y empezar una nueva comunidad desde Galilea, hermanos, implica que nosotros tenemos que empezar a pensar la vida cristiana desde otra perspectiva en donde nosotros no estábamos antes. Una perspectiva que no se conforma únicamente con cumplir rituales, hermanos, sino una perspectiva de amor, de entrega hacia los demás. Y las mujeres tenían miedo. Y las mujeres durante un tiempo no le dijeron nada a nadie. El miedo es normal. Por eso fue necesario, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que llegara el Espíritu Santo. Jesucristo les dice a ellos en Hechos: pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor nos ha prometido poder para poderle ser testigos. Es normal que tengamos miedo a la misión, pero si somos fieles y esperamos, el Señor nos dará poder por medio de su Espíritu Santo para cumplir con esta tarea. ¿A qué quiero invitarlos hoy, hermanos? Hoy les quiero invitar a que regresemos a Marcos 1:1 y que digamos lo mismo que dice Marcos: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El final de Marcos, hermanos, nos lleva nuevamente al versículo 1:1 y podemos decir con toda certeza: verdaderamente Jesucristo es Hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ha sido un año interesante leyendo Marcos.
trajo nuevas formas de pensar a mi vida, pero espero también, hermanos, que traiga una nueva forma de pensar para nosotros como iglesia. El Señor se alegra cuando estamos juntos en armonía, es bueno para Él que estemos juntos en armonía, pero también se alegra, hermanos, cuando cumplimos la misión. Y yo creo, hermanos, que estamos llamados a cumplir también la misión. Podemos en este momento, hermanos, decirle: Señor, te entrego todas estas cosas que yo creía que me podían salvar. Te entrego todas estas cosas, Señor, con las que yo quería adornar mi vida cristiana. Te las entrego, pero dame vida. Pero dame vida. El mensajero que está en la tumba sabe, ¿verdad?, que nosotros de vez en cuando llegamos otra vez a buscar un cadáver. Pero el mensajero nos va a recordar que ese cadáver ya no existe. Ahora se trata de un Señor resucitado y un Señor que está en su trono, y desde ahí vendrá otra vez por nosotros, por su pueblo. Oremos, hermanos.